Buen día, ¿cómo están? Arrancamos agenda parlamentaria, 17 grados 6 la temperatura en Asunción, en nuestra capital del Paraguay. Estamos en vivo y en directo para Canal 5 Días, aquí en este espacio denominado Agenda Parlamentaria. Y dentro de la agenda, que forma parte un poco de la política que viene a introducirse, tiene que ver con la participación de los jóvenes para las próximas elecciones tanto interna en los partidos políticos como en las generales del 2023. ¿Cómo se preparan los partidos políticos y sus grupos juveniles? El PLRA tuvo este fin de semana un encuentro de jóvenes de la Juventud Liberal donde se desarrolló en Itacurubí de las Cordilleras un encuentro para hablar sobre temas políticos, donde tuvo también la participación de varios precandidatos a la presidencia de la República por los partidos de la oposición. Por eso ya estamos con Carlos María Aquino Hijo, presidente de la Juventud Liberal, en contacto con nosotros aquí por Canal 5 Días. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un saludo para todos los televidentes, los que nos escuchan a través de las distintas plataformas que maneja el Canal 5 Días. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, campamento de invierno se denominó este encuentro. ¿Cómo surge este tipo de actividades dentro de la Juventud Liberal, Carlos? Bueno, la verdad que fue una apuesta muy arriesgada, Ujú. porque el paraguayo tiene como característica principal que rehúye un poco a salir de sus casas o de lugares resguardados cuando hace frío. Pero sin embargo, nosotros, desde que asumimos la presidencia de la juventud, decidimos romper con muchos esquemas. Es la primera vez que realizamos un campamento de invierno en una época de mucho frío realmente, en Itacurubí de la Cordillera. Cordillera es uno de los departamentos que, con temperaturas más bajas normalmente. Y lo realizamos en el Club de Lazos, una apuesta distinta para dar una participación de una forma disruptiva. Ujú. Bueno, y esto tiene mucho que ver con la discusión de temas de interés nacional, por dónde pasaron las discusiones o los debates que se generaron en el encuentro, Carlos. Y bueno, la verdad que cuando nos sentamos a ver a elaborar el programa del campamento, decidimos tocar temas de interés nacional. Pudimos a través del campamento tocar temas como la seguridad e inteligencia. Pudimos también conversar sobre la participación de la mujer y el rol en la política. Hace poco nada más aprobamos en la convención del PLRA la paridad democrática. Y también conversamos sobre el tratado, la renegociación del tratado C, del anexo C, perdón, de Itaipú, eh, la participación de los jóvenes en política, políticas públicas que favorezcan a los jóvenes. En síntesis, temas realmente muy importantes, temas de actualidad y con grandes referentes de la política paraguaya, del partido, y también algo muy destacable. Logramos reunir, la Juventud Liberal logró reunir la mayoría de los candidatos, a los precandidatos a la presidencia de la República, no solamente del Partido Liberal, sino también de otros partidos de la oposición. Y se puede hablar de una conclusión, hay un manifiesto, un comunicado, cómo termina este encuentro y con qué posición termina el encuentro del domingo, Carlos. Bueno, primero que nada, decirte que a través de las 2.000 personas, 2.000 jóvenes de todo el país que participaron, hemos tenido un saldo absolutamente favorable, positivo. Y en la conclusión la realizamos a través de las conclusiones que tuvimos en cada uno de los paneles, con la presencia de grandes referentes, como te decía, de la política paraguaya. Y Ujú. esa conclusión obliga a los precandidatos que estuvieron presentes a que respeten eh, lo que nosotros, los jóvenes, estamos necesitando como políticas públicas del Paraguay. La conclusión fundamental es que el trabajo es una prioridad, el trabajo juvenil, el primer empleo, la educación, también la seguridad. Esas son las conclusiones a las cuales hemos arribado, y por sobre todas las cosas hemos transmitido a los precandidatos a la presidencia de la República que estuvieron presentes. Ujú. En el momento en que los candidatos o los precandidatos a la presidencia tuvieron la oportunidad de participar con algunas palabras o alguna exposición, ¿qué es el compromiso que se deja o qué es el compromiso que asumieron estos precandidatos a la presidencia, Carlos María? Bueno, primero que nada contarte que participaron
realmente figuras muy importantes, precandidatos muy importantes. Participó Hugo Fleitas, gobernador de Cordillera, participó también Martín Burt, dentro del Partido Liberal, quienes son dos de los tres candidatos. También se cursó invitación al presidente del partido, pero lastimosamente no pudimos contar con su presencia. También de Euclides Acevedo, Soledad Núñez, Esperanza Martínez. En síntesis, la mayor parte del arco político opositor del Paraguay. Y la conclusión fue definitivamente que siendo, en términos electorales, estratégicos, siendo la juventud más del 50% del padrón electoral, las necesidades y las demandas de la juventud deben ser atendidas en un proyecto único, que es la concertación en este caso, y que es un mandato imperativo el atender las necesidades de la juventud. Hoy ya las elecciones no se ganan sin la participación y sin un discurso que sea atrayente a los jóvenes, lejos del tradicionalismo, más cerca de estas cuestiones que nosotros venimos haciendo, que son un poco disruptivas y que buscan una participación genuina de los jóvenes. En el marco de la campaña, yo digo sí a los jóvenes en el Parlamento. Precisamente eso, porque existe en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados y Senado también se había discutido en su momento la posibilidad de poder ampliar el espacio etariamente hablando para que jóvenes puedan ser candidatos a concejales municipales, a intendentes. ¿Esto se discutió también dentro de lo que es el encuentro? Esto, yo te cuento que este campamento viene siendo parte de una planificación que venimos realizando. El primer campamento fue en Villa Florida. Como conclusión y como consecuencia de eso se presentó el proyecto de reducción de la edad para ser candidatos a concejales. Eso tuvo su sanción y su aprobación posterior. Y ahora venimos a buscar otro tipo de cuestiones, otro tipo de reivindicaciones. Las reivindicaciones que nosotros ahora vemos que son propicias, porque estamos en el marco de una concertación donde tenemos que elaborar un programa de gobierno, es justamente acercar cuáles son las necesidades reales de los jóvenes, por una cuestión de política pública, por una cuestión de gestión de gobierno, y no una gestión de 5 años, sino Paraguay 2050, de acá a 50 años. Que podamos introducir eso y empezar a elaborar políticas públicas que atiendan las necesidades de la juventud, como decir, empleo juvenil, una necesidad real de los jóvenes, educación, seguridad. Esas son las cuestiones que nosotros expusimos y pusimos en la mesa como algo innegociable para la juventud paraguaya del presente. Carlos María, precisamente cuando uno habla de la cuestión de empleo juvenil, cuando uno incursiona en política, normalmente relaciona el empleo, la oportunidad de empleo con un lugar en la función pública. En la actualidad se puede seguir apostando, de decir, bueno, que los jóvenes puedan tener como un espacio en la función pública por ser contratados, si llega el candidato, si llega mi candidato, entonces le voy a conseguir trabajo, o tiene que cambiar o está cambiando ese concepto. Ustedes desde ese sector de la juventud, ¿cómo ven? ¿Llegar a ganar una elección es igual a lograr conseguir cargos para los jóvenes? Obviamente que el cuoteo político hoy en día está desfasado. Hoy en día el cuoteo político es rechazado por la ciudadanía y no es la forma correcta de conducir los destinos de una república. Acá tiene que haber una política pública de generación de empleo genuina. Tenemos que, yo ya lo propuse en varias ocasiones, tenemos que empezar a plantear cuestiones, por ejemplo, exenciones impositivas a las grandes empresas, por ejemplo, que empleen a un porcentaje de jóvenes en su planta permanente de trabajadores. Eso es un aliento a que las grandes empresas que tenemos en el Paraguay puedan seguir invirtiendo y en las cuestiones que ya tengan en marcha, incluir a más jóvenes dentro de su planta laboral. Eso es un solo ejemplo de lo que nosotros podemos generar desde el sector privado. El sector privado tiene que tener la suficiente seguridad también de que el Estado va a respetar sus derechos empresariales. No podemos discutir que hoy en día muchos sectores empresariales, tanto nacionales como internacionales, no quieren invertir en el Paraguay. ¿Por qué? Porque en el Paraguay quizás la ley no es respetada. Quizás la forma más fácil de conseguir habilitaciones o de conseguir los insumos de trabajo es a través de
de cuestiones que son ilegales. Esa es la realidad de la corrupción paraguaya. Entonces, ¿qué nosotros le tenemos que dar? Tenemos que dar una solución concreta. Tenemos que decir, bueno, acá en el Paraguay hay seguridad jurídica, acá pueden venir a invertir, estas son las necesidades que nosotros podemos cubrir. Y a través de eso, por ejemplo, podemos plantear exenciones impositivas, es decir, que estas empresas que vienen a invertir tengan reducción de sus tributos a través del empleo de jóvenes, de un porcentaje de jóvenes en su planta de trabajadores. Y como eso te puedo dar muchísimos otros ejemplos. El sector privado tiene que ser el más floreciente en el Paraguay. El Estado no puede emplear a la mayor parte de la población paraguaya como hoy en día lo está haciendo. Pero también tenemos que reconocer que hay muy buenos funcionarios públicos que hacen muy buenas labores. Conozco muchos jóvenes que son destacados en sus roles, pero realmente aquellas personas que planillean, aquellas personas que no cumplen con sus funciones, y el cuoteo político en sí debe ser rechazado en todo el largo opositor y por sobre todas las cosas en el Partido Liberal Radical Auténtico a través de la juventud. Yo recuerdo, Carlos María, que mucho se ha discutido en el Congreso Nacional proyectos de leyes de diferentes presentaciones de diferentes partidos políticos, senadores, diputados que han acercado una propuesta de la ley del primer empleo que al parecer no se puede aplicar. ¿Ustedes cómo ven esta posibilidad de tener realmente una ley del primer empleo que garantice el acceso de jóvenes a su primer empleo, que siempre es una de las dificultades que tiene el joven de conseguir por primera vez trabajar? Bueno, yo creo que de vuelta gira la cuestión en torno a la seguridad jurídica que se le puede dar a las empresas. Nosotros en el Congreso, y en eso tenemos que reconocer, el Congreso es uno de los generadores a nivel continental de mayor cantidad de leyes. Nosotros en el Congreso generamos muchísimas leyes, son sancionadas, son aprobadas, muy pocas son reglamentadas y las que son reglamentadas en muchos casos no se aplican en la realidad. Entonces, cuando nosotros vemos esa realidad, tenemos que buscar otro tipo de soluciones, algo más práctico, más pragmático. Tenemos que dejar de ser un poco burocráticos y entender que hay ciertas cuestiones que alientan a la inversión privada. La exención impositiva es una de ellas. Pero también tenemos que tener en cuenta que nosotros en el país tenemos un flagelo que es muy grande, que desalienta la participación de sectores privados nacionales. Muchos de los que tienen el suficiente capital paraguayo para invertir deciden invertir en otro país. Y ese flagelo es el contrabando. No nos olvidemos que todas nuestras fronteras están descubiertas. Y hoy en día, en nuestras mesas, cuando nos vamos a comer, probablemente no estamos comiendo producción paraguaya, estamos comiendo producción de países limítrofes. Y eso sucede porque no estamos teniendo suficiente control. Eso sucede y repercute en la inversión privada en el país. Entonces hay que entender cuáles son las aristas y por sobre todas las cosas hay que tener otro enfoque de las soluciones que nosotros planteamos. Muchas veces las leyes muy bien redactadas, muy consistentes, no son de aplicación práctica en la realidad. Carlos María, mirando un poco lo que lo que es la vida institucional del PLRA y lo que significa esta oportunidad que tienen los partidos de oposición de lograr una concertación con mira al 2023. ¿Cómo ven el proceso? Porque uno dice, bueno, ¿en qué está la oposición? ¿Cómo quedó la concertación? ¿Cómo ustedes ven ese proceso de construcción de concertación? Mira, yo particularmente hablo como individualidad y creo que en representación de muchos jóvenes también. Eso hay que ser honesto, pues en cada mate, en cada tereré, en cada café que tomamos, debatimos este tema. Y lo que podemos ver es que hay muchos esfuerzos individuales y poco colectivos. Los esfuerzos individuales que apuntan a potenciar figuras particulares y creo que la demostración que nosotros a partir de la juventud dimos, que pudimos reunir a la mayor parte, a la mayor cantidad de precandidatos a la presidencia de la República, es un gesto que se debe replicar en todas las posibilidades que tengamos. La concertación es una idea abstracta que realmente tiene muy buena recepción en la ciudadanía, pero que tiene muy poca aplicación práctica. En pocos días tenemos el fenecimiento de los plazos que establece el Tribunal Superior de Justicia Electoral para la inscripción
y es hasta hoy en día en que tenemos todavía en la nebulosa la conformación del Tribunal Electoral Independiente, la conformación de las listas pluripersonales, la definición de las chapas que van a presentarse, y eso requiere realmente de estos esfuerzos que nosotros hicimos. Nosotros acá, Luis, te cuento, hicimos un doble esfuerzo. Hicimos un esfuerzo de juntar a 2.000 jóvenes de todo el país, afiliados al partido, no afiliados al partido, personas que estaban un poco decepcionadas de la política, pero que se fueron pero muy contentas y motivadas. E hicimos también el esfuerzo, que fue muy grato realmente, de reunir a los precandidatos a la presidencia de la República. Estuvieron todos, la mayoría. Faltaron uno o dos, pero estuvieron en un mismo espacio con la juventud y ellos mismos pudieron compartir entre ellos. Yo creo que es un gran avance lo que nosotros hemos logrado, y no se ciñe solamente a un campamento de la juventud liberal, sino que esto también forma parte de la construcción de una concertación. Bueno, por último, Carlos María, ¿qué expectativa hay en la posible conformación de las listas para diputados, sobre todo porque tiene, digamos, una posibilidad constitucional de poder acercar a jóvenes al Congreso? ¿El PLRA crees que va a tener una importante participación de jóvenes en las listas para diputados? Yo, por sobre todas las cosas, creo que el sistema de voto preferencial abre las posibilidades a todos. Ciertamente nos abre una posibilidad muy grande a todos los jóvenes para formar parte de una lista. También tenemos que ser conscientes, y eso lo debatimos, que cuando un joven participa de este tipo de contiendas electorales se enfrenta a muchas desventajas económicas, estructurales, de experiencia también quizás, pero nos estamos organizando bastante bien. Yo creo que es una gran oportunidad para que todos los jóvenes se animen y participen activamente, tanto como militantes como candidatos, y eso es lo que concluimos en este campamento. Nosotros necesitamos más jóvenes en los parlamentos, somos más del 50% del padrón electoral y de la población paraguaya, y nuestras necesidades, proyectos, ideas, quizás no están siendo lo suficientemente representadas. Por eso que decimos que sí a los jóvenes en los parlamentos. Carlos María Aquino, muchísimas gracias, muy amable por la atención y por prestarnos estos minutos para conversar un poco acerca de cómo se vive este proceso electoral y cómo se preparan los jóvenes para su participación en las internas del Partido Liberal y también en las próximas generales. Te agradezco mucho, Luis. Un saludo grande a todos. Gracias. Carlos María Aquino Hijo, presidente de la Juventud Liberal Radical Auténtica. Estuvieron este fin de semana hablando acerca de la política nacional con 3 cuestiones importantes que sacaron de este encuentro de jóvenes liberales. Uno tiene que ver con el empleo juvenil, otro tiene que ver con la seguridad y otro tiene que ver con la educación. 3 aspectos que solicitaban como integrantes de un grupo juvenil muy importante dentro del Partido Liberal a los candidatos o a los precandidatos presidenciales que participaron en este encuentro el domingo pasado. Cerramos esta edición de Agenda Parlamentaria. Mañana tenemos sesión de la Cámara de Diputados con todos los detalles desde las 8:30 horas, en vivo y en directo. Desde Diputados estaremos acercando la información aquí por Canal 5 Días. Será hasta mañana. Que pasen bien. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor,